inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendice cada persona que escucha. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice la Biblia de ser mal agradecido y de las quejas que traen desgracia? Número 22, del 2 al 5. Desde que estudiamos la vaca roja hasta este pasaje que vamos a estudiar hoy, Balac, ¿qué pasa? ¿Qué sucede desde la vaca roja hasta acá? Bueno, miraremos brevemente la secuencia de algunos sucesos desde la vaca roja hasta Balac. El primer evento: Jehová ordena a Moisés sobre las leyes de la vaca roja, sus cenizas, cuyas cenizas impurifican una persona que fue contaminada al haber estado en contacto con un cadáver. Números 19, del 1 al 17. Segundo evento, 21. Luego, después de esto, muere Miriam. Miriam muere en el desierto. El evento 3. En el desierto el pueblo tiene sed y murmura contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Y Dios le dice a Moisés que le hable a la roca y que le ordene que mane agua. Moisés se enoja con los rebeldes y golpea la roca, y aunque fluye agua, aunque viene agua, pero por no obedecer la orden de Dios, ni Moisés ni Aarón, no se les deja entrar a la tierra prometida, y lo puede leer en Números 20, del 7 al 13. El otro evento, el cuarto, que queremos señalar: Aarón fallece en Hor-Ajar y su hijo Eleazar lo sucede en el puesto de sumo sacerdote. Evento quinto: el pueblo se queja y murmura contra Jehová y contra Moisés en el campamento israelita, y el campamento es atacado por serpientes como castigo. Dios manda a Moisés a colocar una serpiente de cobre, de bronce, sobre un palo alto, y todo el que ha sido mordido, si observa la serpiente en el palo alto, en el asta, es curado del veneno. El otro evento: Moisés lidera las guerras contra los reyes de Sihón y Og. En el 21, del 21 al 22 lo puede encontrar. Estos reyes prohibían el paso por sus territorios y las conquistas de sus tierras. Y sucede la conquista de esas tierras. El próximo evento, el 8. Balac, rey de Moab, contrata al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y en el camino el asna se detiene porque ve el ángel, y el ángel que envía a Dios para detenerlos. Desde 3 lugares diferentes, Balaam intenta pronunciar su maldición, y cada una de las veces, en vez de pronunciar maldición, pronuncia bendiciones. También profetiza sobre el final de los días y la venida del Mesías. No puede maldecir a Israel, pero le da un macabro plan al rey Balac y le dice que si logra que el pueblo de Dios se prostituya con las mujeres madianitas, Jehová quitará su protección, quitará la protección del pueblo, y entonces sí podrá destruirlo. Entonces los madianitas ponen en práctica esta idea, y imaginen qué pasa. Le dice esto que le dijo Balaam, y ponen en práctica el pueblo, y el pueblo de Dios cae ante la seducción de las hijas de Moab, y son persuadidos para idolatrar al ídolo de moabita de Peor. Cuando uno de los príncipes israelitas públicamente toma a una princesa y sacerdotisa madianita y la lleva a su tienda, Pinjas los mata a los dos, atravesándolos con una lanza mientras estaban en la relación sexual, deteniendo la plaga que se esparcía, matando a la gente del pueblo de Dios. Entonces ese celo de Pinjas salva al pueblo de Israel. Bueno, esta es la secuencia, y ahora vamos a comentar algunos de los sucesos de esta secuencia. Por ejemplo, después de las leyes de la vaca roja y de la muerte de Miriam, podemos abundar sobre algunos detalles. Por ejemplo, cuando el pueblo tiene sed y murmura contra Dios y contra Moisés, y Dios le dice a Moisés que hable a la roca y que le ordene que mande agua, y Moisés se enoja con los rebeldes y golpea la roca, y aunque fluye agua, pero por no obedecer esa orden, ni él ni Aarón, su hermano,
se les prohíbe entrar a la tierra prometida, y lo vimos en el 20 del 7 al 3. Bueno, Moisés actuó según su ira. Habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, diciéndoles rebeldes. Desobedeció la orden de hablar a la peña. No santificó al Todopoderoso Dios en su proceder, en el proceder de ellos no lo santificaron. Y por esto no entró a la tierra prometida que él había anhelado durante muchos años. Moisés no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos de Dios, a los ojos del eterno Dios Todopoderoso, sí era grave. ¿Por qué? La pregunta no es solo qué fue lo que hizo Moisés, sino más bien quién fue el que hizo eso. Pues su error es mucho más influyente que el de los demás, porque un líder arrastra a todo el pueblo e influye a todo el pueblo. Un líder está en la mira del pueblo, por eso dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. En otras traducciones, mayor condenación. Biblia, Dios habla hoy. Y, por ejemplo, dice en Números 20:13, aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con Jehová y él manifestó su santidad en medio de ellas. Meriba significa querella, provocación, contienda. Meribá fue el lugar donde el pueblo contendió contra Jehová por causa del agua. En lugar de creer en Dios, endurecieron sus corazones. La falta de gratitud siempre brota de un corazón duro, de un corazón que no es agradecido, de un corazón sensible, un corazón que no es sensible, porque un corazón agradecido, un corazón sensible, cree en Dios y en su fidelidad. Ellos que habían visto tantos milagros podían haber confiado en la fidelidad de Dios. Y la santidad de Dios fue manifestada en Moisés y Aarón. Por eso dice, una de las causas, Dios dice directamente a Moisés y Aarón que los castigaba, que les ponía este castigo, esta corrección, porque no lo santificaron. ¿En qué sentido no lo santificaron? Bueno, cuando Dios disciplinó a Moisés y Aarón, él mostró su santidad. ¿Por qué? Porque la sentencia que recibieron por causa de no haberle obedecido junto a la peña, por causa de esa disciplina, así demostró Dios que no estaba él, que Dios no estaba en ese asunto, perdón, que Dios no estaba en la equivocación, que él no estaba en esa equivocación junto a esa decisión de Moisés y de Aarón de golpear la peña y de decirle rebelde a todos, que él no estaba de acuerdo. Él se santificó en eso. Eso está escrito en el Salmo 95, del 7 al 11, donde dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, este es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Explica la Biblia que ellos endurecieron su corazón en la propia voz del Todopoderoso Dios. Y en el Salmo 106, 32 al 33 dice, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él, hablando de Moisés, habló precipitadamente con sus labios. Cuando Dios disciplinó a Moisés y a Aarón, estaba diciendo, esto fue idea de él, yo no lo mandé a hacer eso. Entonces ahí se santificó. Bueno, el otro evento que queremos comentar es el evento donde se queja el pueblo y murmura contra Moisés, y contra Dios. Y Dios manda a Moisés a colocar una serpiente de bronce, dice en algunas traducciones de cobre, sobre un asta, sobre un palo alto. Y bueno, Dios le dice que todo el que es mordido por una serpiente venenosa, si observa la serpiente en el palo, será curado del veneno. Entonces en Números 21:5 dice, y habló el pueblo
contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Tenían fastidio del maná, y así lo expresaron: comida celestial, comida que viene del cielo, comida perfecta. En otra traducción dice: y detestamos este alimento tan miserable. Mira, hermano, alimentándose en el desierto gratis por tantos años, Dios llevándoles su provisión, y ellos decían, hablaban en esos términos de la comida celestial con la que Dios los había alimentado y sostenido de manera sobrenatural. Se impacientó el ánimo del pueblo, hablaron y murmuraron, y ya no se quejaron solamente por el camino, ni empezaron a criticar el ambiente, sino también la comida que el eterno Dios Todopoderoso les estaba dando todos los días. Y sabemos que cuando se habla de maná, es sombra de esto que voy a decir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Nos enseña la Biblia que el maná es símbolo de la palabra de Dios, pero también de Cristo. Esto es sombra de toda la queja que actualmente todos los creyentes, o muchos de los creyentes, profieren contra Dios Todopoderoso cuando pasamos por una prueba. Nos quejamos mucho, somos malagradecidos con Dios. Él nos ha bendecido, nos ha sostenido, nos ha alimentado, y cuando viene la menor prueba, endurecemos el corazón, no nos acordamos de su fidelidad, no tenemos confianza ni fe en que nos ha sostenido y ha hecho grandes milagros, y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos, y esta prueba de fe la pasan todos los creyentes hoy día, y este es el tipo de prueba y de quejas que profiere el creyente al pasar las pruebas, y que hace bajar el nivel de confianza y de fe en Dios Todopoderoso. Hay mucha gente que ve la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios y los cultos de las congregaciones como algo liviano, como algo que no satisface. Así como esta gente veía en el pan, el maná, hay gente que no lo ve como algo delicioso, como algo poderoso, como algo excelente. Hay gente que prefiere el entretenimiento, su televisor de 50 y tantas pulgadas, un paseo, hacer un negocio, ver películas seculares, ver entretenimiento por el internet. Hay gente que tiene a poco y ve la palabra de Dios, el sostenimiento, la elegancia, la dulzura, la hermosura, lo grande de la palabra de Dios como algo liviano y como algo que no les complace, porque les gusta el mundo y les gusta la carne, les gustan la filosofía, el entretenimiento, los placeres, más que aprender la palabra de Dios y más que adorar su nombre. El resultado es que se quejan contra Dios y su bendición, y les va peor, porque la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de Dios, con la nube, con la Shekinah, ya no estaba. Se fue, y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del eterno Dios Todopoderoso, y muchos murieron por causa de ellas. En Número 21:6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Reconocieron y vinieron al líder, a Moisés, y dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Otra vez Moisés obró como un intermediario entre el pueblo y Dios. Yuhei Bauhei, Jehová, Yahweh, como usted quiera decirle, con un buen y sano corazón. El pueblo no oró directamente al Eterno, sino que pidieron a Moisés que orara por ellos. Esto nos demuestra que el pueblo judío, como todos los pueblos, necesitan un intermediario entre ellos y Jehová. Moisés es una figura de Jesús, de el Cristo, del Mesías, de Yeshua, como quiera decir con el idioma. Dios no nos va a enviar al infierno por no tener una pronunciación correcta, sino por nuestro corazón, un corazón que lo dice desde su alma y que pone su confianza
en el Rey de Reyes Todopoderoso. Entonces es Jesús, el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el que constituye el único camino al Padre a través, es decir, al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, tanto para judíos como para no judíos. Y en el 21:8 dice, en Números dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y en el 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Pues según Rashi, un comentarista judío de este texto, dice que este texto hebreo usa palabras que significan que la persona tenía que mirar fijamente a la serpiente con concentración. Juan capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, nos da una revelación de esto y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y tenga vida eterna. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado, del ego, del deseo de recibir solo para sí mismo. Y en el contexto de este pasaje tiene que ver con la queja y con la murmuración y la falta de confianza y la falta de fe, pero tiene que ver con todo pecado, el veneno del ego, del deseo de recibir solo para sí mismo. Y está el ser humano en el camino de la muerte y la destrucción. La única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en Jehová por medio de ese milagro. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como asta, como poste, es la palabra nes, que significa tanto poste como milagro o señal. La muerte de Jesús, del Señor Jesús, de Yeshua, es un milagro, una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Jehová, Moisés y Jesús, Yeshua, dieron a conocer de qué manera el Mesías tenía que morir, ser levantado en un asta para salvar al pueblo de Israel y al mundo de su pecado y de la condenación eterna. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significado, qué conexión tiene el Señor Jesús con cómo se identifica con la serpiente de bronce? Porque una serpiente simboliza el carácter de Satanás, de Hasatán, y de la mala, que ese carácter de la mala inclinación, del pecado, que todos los hombres hemos recibido desde el huerto del Edén. Vino de generación en generación al ser la raza humana mordidos por la serpiente antigua. Ese veneno fue sobre el Señor Jesús en la cruz, sobre él para que pudiera ser condenado ese pecado en él, ese carácter de Satanás en él por el juez supremo, el Todopoderoso, el Padre Celestial, y los hombres poder ser librados de la ira y del castigo eterno que vino como consecuencia de esa mala inclinación. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, lo ha Dios, el Todopoderoso, nuestro Dios, lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda de pecado condenó al pecado en la carne. En 1 Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanado. Y en Hebreos 9:28 dice, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Balac, el rey de Moab, como próximo evento. Balac, el rey de Moab, contrata al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Como dijimos, Balaam, el profeta mercenario, es contratado por Balac, rey de Moab, y en el camino, cuando va allá a cumplir esa malvada misión del rey Balac, el asna donde iba Balaam se detiene porque ve al ángel
que Dios envía para detenerlos, pero él de todos modos sigue y llega hasta allá, hasta donde el rey Balac. Desde 3 lugares diferentes, Balaam intenta pronunciar sus maldiciones y cada una de las veces, en vez de maldición, pronuncia bendición. También profetiza sobre el final de los días, sobre los últimos días y sobre la venida del Mesías, del Cristo, del Señor Jesús, del Mesías de Dios. No puede maldecir a Israel, pero le da un macabro plan al rey Balac. Le dice, si logras que el pueblo de Dios se prostituya con las mujeres madianitas, Jehová quitará su protección y entonces sí podrán ser destruidos. Pues los moabitas ponen en práctica este plan y el pueblo de Dios cae ante la seducción de las hijas de Moab, como dijimos, y son persuadidos a idolatrar al ídolo de moabita de Peor, Baal Peor. Y cuando uno de los príncipes, para el colmo, uno de los príncipes israelitas públicamente toma una princesa y sacerdotisa madianita y la lleva a su tienda en medio de todo el pueblo, a los ojos del pueblo, Pinjas los mata a los dos atravesándolos con una lanza mientras estaban en la relación y detiene la plaga que se esparcía matando a la gente del pueblo de Israel. Entonces el celo de Pinjas salva a Israel. ¿Por qué es tan importante conocer sobre Balaam? Israel ni siquiera sabía qué estaba pasando cuando estaba siendo contratado el profeta mercenario para maldecir a Israel. Él no sabía. Muchos de nosotros vamos a enterarnos en el cielo, en la eternidad, en la tierra nueva, cielo nuevo. Vamos a enterarnos de todas aquellas cosas que tramaron contra nosotros Satanás, los demonios y sus obreros terrenales. Por eso dice la palabra, acuérdate de Balaam. Porque muchas cosas Dios nos ha librado y nosotros ni nos hemos enterado, muchas. En Números 22:6 dice, ven ahora, le dice el rey, te ruego y maldíceme este pueblo porque es demasiado poderoso para mí, quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé, le dice el rey, que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como este pueblo había mostrado ya su poder militar contra los pueblos de 2 gigantes, los reyes de Sihón y Og, ahora tenían miedo, por eso acudió a la brujería. De ahí sacamos la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo contra su pueblo y contra la humanidad es triple. Mire, primero usa la fuerza física y militar para obligar y someter al pueblo. Primero. Luego usa la magia, también usa la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarlos. Y después, si no logra con esto, usa las pasiones terrenales, atraer al pueblo, atraernos al pecado con glotonería, ambiciones, envidia, sensualidad, inmoralidades, para destruirnos desde adentro. Vamos a comentar brevemente las 3. Primero, cuando usa la fuerza militar y física para obligarnos y someternos. Son estrategias humanas, son mañas, son trampas. En Cuba podemos hablar de un régimen, en Cuba, Venezuela, acá de la élite, de la banca, de los globalistas. Todas las leyes, no importa si está en el comunismo, si está en el capitalismo, ambos sirven al mismo Señor. Todas las leyes que han implantado desde hace años el feminismo, tiene que ver con esto de estrategias humanas. Por ejemplo, como dije ahora, que han implantado desde años el feminismo, han impulsado a las malas, han impulsado el homosexualismo. Ahora con las pandemias tienen un nuevo horizonte de poder, pues con los modernos sistemas de reconocimiento, las redes sociales, el GPS, el crecimiento de la inteligencia artificial, podrán saber de ti mismo más de lo que tú mismo sabes de ti. Y así controlar, manipular, someter a todos y cada uno de los seres humanos que no se vayan con el Señor, que no estén con el Señor y que no se vayan en el rapto. Pero bueno, a veces alcanza al pueblo de Dios. Aparte de la fuerza física militar, de las mañas humanas, usan como segunda estrategia la brujería. Usan la magia, la fuerza espiritual, la psicología espiritual para dominarlos, brujería,
para meter miedo. Y ahora, en estos tiempos, más que nunca, no piense que esto es algo de atraso y de los años. La gente inteligentísima que está en la élite, ellos adoran y confían directamente a Satanás. En todas las altas esferas de la élite mundial, los gobiernos mundiales y sus políticos, todos, no piense que los de Cuba y Venezuela, también los de aquí, los de su país, los de su pueblo, en su pueblo, en su pequeño pueblo, en las veredas, en las fincas, hacen cultos abiertamente satánicos, todo por prosperidad. Todos los gobiernos, a todas las instancias, desde los más pequeños hasta los más altos, están impregnados en la brujería. No les crea que son cristianos, están impregnados en la brujería, el ocultismo, el satanismo, los gobiernos comunistas con sus trabajos de santerías que arrojan desde los aviones para controlar a los pueblos, los capitalistas con todos sus políticos involucrados en sus cultos satánicos con sangre y con sacrificios de animales y sacrificios humanos, incluyendo sacrificios de niños, el Vaticano que está demoliendo su propio sistema para ayudar a la élite mundial a implantar el luciferismo, Hollywood y todas las organizaciones mundiales, las sociedades secretas y mundiales como la FIFA, la UNESCO, la UNICEF, la banca mundial, la dueña de todo. Todos adoran a Lucifer y le rinden culto y le piden ayuda para someter al mundo. Y venden su alma para poder, el alma de ellos por poder, por fama y por dinero y por todo lo demás. La tercera estrategia. Usan nuestras pasiones para traernos al pecado, con glotonerías, ambiciones, envidia, sensualidad, inmoralidades, para destruirnos desde adentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Mire lo que dice en el 2:11. Le dice Balac a Balaam, el profeta mercenario. Mire este pueblo que salió de Egipto, Misrayim. Cubre la faz de la tierra, ven ahora y maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. La actitud poco amistosa, típica de los pueblos que rodean a Israel, que quieren maldecirlos, pelear contra ellos, expulsarlos y exterminarlos, sucede también hoy. La historia no ha cambiado en 3000 años. Lo mismo también pasa entre el mundo y la verdadera iglesia que es perseguida. Por eso dice la Biblia que si ustedes de verdad, si nosotros buscamos del Señor, el mundo nos aborrecerá, porque aborreció a Jesús. Entonces esa iglesia amistosa con el mundo y con la política pegada, ligada, me da a mí que sospechar. Y también pasa lo mismo entre el alma y el cuerpo, pues el cuerpo impregnado del deseo de solo recibir para sí mismo, del ego, quiere borrar rastro de toda espiritualidad y echar la espiritualidad del cuerpo y de la tierra de Dios, del templo de Dios. En el 22:12 dice allí, y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendecido. No se puede maldecir al que el Dios Todopoderoso, el eterno Dios, ha bendecido, pues tiene como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en las áreas donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas donde la palabra de Dios, la Biblia, la Torá, no es obedecida. Mire lo que significa la palabra Balán en hebreo. Significa sin pueblo. Se puede traducir sin pueblo. ¿Por qué? Pues se escribe la palabra Balán con las letras Bet, que es nuestra B, la Lamed, que es nuestra L, la Ayin, que viene siendo como nuestra H a veces, y la Men, que viene siendo como nuestra M. Balaam. Pero como el texto original no tiene vocales, aparte de poderse decir Balaam, se puede decir Bilam, Bliam. En vez de Bilam, puede decir Bliam, que significa sin pueblo. Este es uno de los problemas de Bilam o Balaam. Sí, que no estaba en el pueblo de Israel. Él tenía dones espirituales, pero no pertenecía al pueblo de Dios en su momento. Aunque tenía dones y tenía espiritualidad, no pertenecía al pueblo de Dios. Para nosotros hoy son personas que no se integran a ninguna comunidad sana de creyentes, de sana doctrina, de buena doctrina y de enseñanza. En el mundo evangélico podríamos decir está apartado o nunca ha pertenecido y no tiene sentido de pertenencia. Son gente que un día se sienta en una iglesia, otro día en otra denominación, otro día en una parroquia, otro día en una sinagoga, otro día y en todas les parece mal. No estoy criticando a una u otra, sino que en todas a ese tipo de personas les parece mal.
están en contra de los líderes, de los pastores, arman su propio ministerio y su propio servicio, aludiendo que a ellos solo los dirige Dios. No cuentan con sus líderes para trabajar en equipos o en colectivos. Ellos quieren ser caciques de su propia tribu de indios. Por eso, dice la Escritura, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Tengo dones yo solo? Él podía haber hecho como Jetro, unirse al pueblo de Dios, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era un profeta solitario. El Todopoderoso Dios le había dotado con una capacidad sobrenatural para poder percibir y transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino para un beneficio propio, para recibir solo para sí mismo, para el ego. Balaam no dirigía ni pertenecía a ningún pueblo. Los rabinos dicen que él podía haber llegado a ser para los gentiles lo que Moisés era para los hijos de Israel. Así como después fue Pedro para los judíos y Pablo para los gentiles, pudo haber sido grande, pudo haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil de la época por el don de profecía que tenía, pero era un hombre caído que iba detrás de la plata, de las ganancias, de la prosperidad del reino en esta tierra y de la honra de los hombres. Era más importante para él la honra de los hombres y la de este mundo, y eso fue su ruina. Mire lo que él dijo en la profecía que él dio. Números 23:9, dice, porque de las cumbres de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Él quería morir como Israel. Él sabía que el que moría como Israel tenía promesa de vida eterna. Pero aunque aquí dice claramente que él quería llegar al final de sus días como uno de Israel, como un creyente, como un hijo de Dios, pero él murió a la muerte de los impíos. ¿Cuánta gente le dice a usted, ay, yo quisiera tener la fe que ustedes, yo quisiera creer, pero es que no sé, es que les gusta mucho el mundo? Pero Balaam murió a la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía con sus palabras. No nos suceda esto a nosotros. Pues, ¿qué sucedió desde la vaca roja? Murió Miriam, el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés, golpeó la roca y fue castigado por no santificar a Dios. Aarón fallece, ponen al hijo Eleazar en su puesto de sumo sacerdote, el pueblo se queja y murmura contra Moisés y contra Dios, vienen serpientes y fue levantada la serpiente sobre un asta, la serpiente de cobre, de bronce, y el que miraba era curado, símbolo del Mesías que cura del veneno del pecado. Moisés lidera las guerras contra los reyes de Sihón y Og, y Balac, rey de Moab, contrata al profeta Balaam para maldecir al pueblo, pero no puede porque el pueblo es bendecido y después veremos sus estrategias. Dios me los bendiga. Recuerde que esto es para el que le gusta la palabra de Dios, para el que deja sus tradiciones para entender la verdad. Dios me los bendiga. Voy a hacer una pequeña oración por ustedes y nos vamos a ver en las próximas transmisiones. Señor, bendice cada persona que escucha. Recibe un milagro de sanidad que en tu cuerpo, en tus ojos, es sanado ahora, en tu piel. Toda enfermedad del estómago, toda enfermedad incurable desaparece. Recibe un milagro en tus huesos, en tus órganos internos. Sé sanado de la vista. Recibe el toque de Dios en tu hogar. Tu hogar es bendecido con la paz de Dios y recibe ese sustento económico en tu vida de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Nos vemos en próximas transmisiones. Gracias. Dios me lo bendiga. 9:30.